España tiene pueblos tan escondidos que ni el propio Google Maps termina de acertar con ellos. Hoy recorremos los 10 más difíciles de encontrar de todo el país. Uno tuvo su propio rey durante más de 2 siglos. A otro hasta hace poco solo se llegaba a pie o en un funicular metido dentro de la roca. Y en otro vivió un obispo que renunció a su cargo para pasar el resto de su vida en una cueva. El pueblo que cierra esta lista no tiene fantasmas, ni castillos, ni murallas derruidas. Es, sencillamente, un pueblo vacío. Y cuando te cuente por qué sigue vacío después de 70 años, vas a entender por qué lo dejamos para el final. Si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora mismo, porque en Buscador de lo Místico no repetimos lo que dice cualquier folleto turístico. Contrastamos padrones, archivos municipales y testimonios de quien todavía vive para contarlo. ¡Vamos a ello! Número 10. En la ría de Pontevedra, en Galicia, hay un pueblo que no tiene ni una muralla, ni un castillo, ni una plaza con nombre de rey. Combarro creció pegado al mar precisamente porque nunca tuvo un puerto comercial propio como el de la vecina Pontevedra. Así que, ningún noble se molestó jamás en construir aquí sus palacios de piedra. Lo que sí construyeron los pescadores y campesinos que vivían en estas casas fueron hórreos, graneros elevados sobre pilares de granito, pensados para guardar el maíz lejos de la humedad y de los roedores. En Combarro se conservan más de 60, y unos 30 avanzan en fila justo hasta la orilla del agua, tan pegados a la ría que cuando sube la marea, el mar les moja la base. Durante casi 700 años, Combarro ni siquiera se perteneció a sí mismo. En el siglo XII, la reina Urraca I de León donó el pueblo entero, junto con la isla de Tambo que tiene enfrente, al monasterio benedictino de San Xoán de Poio. Los monjes administraron esta tierra hasta 1836. Casi 7 siglos de vasallaje eclesiástico sobre un puñado de familias que vivían de la pesca y de un maizal compartido con su propio señor religioso. En 1589, el pirata inglés Francis Drake atacó la isla de Tambo y arrasó su ermita. Los pescadores de Combarro rescataron entonces la imagen de la Virgen que se veneraba allí y la escondieron, hasta levantarle más tarde una capilla nueva donde sigue hoy. Camina por la calle Arrúa, la más antigua del pueblo, y vas a encontrarte con algo que solo tiene sentido en Galicia. Los cruceiros, cruces de piedra labradas entre los siglos XVIII y XIX, colocadas en cada cruce de caminos y en cada plaza. No están ahí por adorno. Se levantaban para proteger a los vecinos de la Santa Compaña, la procesión nocturna de ánimas en pena que, según la tradición gallega, recorre los caminos de noche cargando un ataúd y llamando a la puerta de quien se cruza con ella. En Combarro se conservan 7 cruceiros repartidos por el casco antiguo, y en todos la Virgen tallada mira hacia el mar, nunca hacia el pueblo, como si vigilara la ría en lugar de a los vivos que duermen a su espalda. Baja hasta la Rúa do Mar cuando la marea está baja y vas a entender de qué vivía realmente este pueblo antes de que llegaran las cámaras de fotos. Las mariscadoras siguen trabajando ahí, agachadas sobre la arena mojada, buscando almejas y berberechos igual que hacían sus abuelas, mientras las barcas dedicadas a las bateas de mejillón y ostra descansan varadas junto al muelle a la espera de que suba el agua otra vez. Las casas más antiguas conservan todavía la solaina, un balcón de piedra que servía para secar el pescado antes de que existiera cualquier cámara frigorífica y que hoy sirve sobre todo para tender ropa y macetas de geranios. Hoy, Combarro tiene poco más de 1500 habitantes y su casco antiguo, cerrado al tráfico, se recorre entero en menos de 1 hora andando. Pero en los meses de verano, la Rúa do Mar se llena de tantos visitantes que muchos vecinos evitan directamente salir de casa hasta que anochece. Nadie calculó nunca cuántos turistas puede soportar un pueblo pensado por pescadores para alimentar a sus propias familias, no para servir de fondo a una fotografía. Los hórreos de Combarro llevan 2 siglos guardando maíz. Ahora, sobre todo, guardan la paciencia de la gente que sigue viviendo justo detrás de ellos. Escríbenos en los comentarios si alguna vez habías oído hablar de la Santa Compaña o si conocías este pueblo antes de este vídeo.
El número 9 de esta lista también obliga a cruzar una entrada antes de llegar al pueblo de verdad. Solo que aquí no hablamos de un cruceiro protector, sino de un túnel excavado a mano dentro de la roca, hace 900 años, por manos musulmanas. Número 9. En el interior montañoso de Alicante, encajado entre las sierras de Aitana y Xorta, hay un pueblo de apenas 200 habitantes que recibe cada año a más de 2 millones de visitantes. Para hacer ese cálculo tan incómodo como suena, por cada vecino de Guadalest pasan al año 10.000 personas ajenas, la mayoría de ellas durante apenas 4 meses de verano, y todos, sin excepción, tienen que cruzar el mismo cuello de botella para entrar. El Portal de San José, un túnel excavado directamente en la piedra, caliza por manos musulmanas en el siglo XI, la única puerta que existe hacia el casco histórico. Guadalest fue una fortaleza islámica antes de ser cualquier otra cosa. Jaime I de Aragón la conquistó y se la entregó a un noble de su confianza, Vidal de Sarriá, cuya familia la mantuvo hasta que pasó a manos del infante Pedro de Aragón. En 1543, Carlos I convirtió el lugar en marquesado y se lo concedió a Sancho de Cardona, un noble que además se había casado con la nieta de Cristóbal Colón. Durante generaciones, la familia Orduña sirvió como alcaide de la fortaleza al servicio de los marqueses y su antigua casa señorial todavía se puede visitar justo después de cruzar el túnel. Pero lo que de verdad marcó el destino de Guadalest no fueron ni los musulmanes, ni los nobles, ni Colón. Fue la tierra misma. El 22 de junio de 1644, un terremoto sacudió la comarca. Meses después, en diciembre de ese mismo año, un segundo temblor, más fuerte todavía, remató lo que el primero había dejado en pie. El castillo de San José, que hasta entonces dominaba el valle casi intacto, quedó reducido a un esqueleto de piedra agrietada que nunca se llegó a reconstruir del todo. Como si no fuera suficiente, en 1708, durante la Guerra de Sucesión, una mina explosiva terminó de volar lo poco que quedaba en pie y un tercer terremoto, en 1748, remató la faena. Hoy, cuando subes las escaleras hasta lo alto del peñón, lo que encuentras no es un castillo en el sentido clásico. Son ruinas fragmentadas, muros que se cortan de golpe en el aire y sobre todo eso, un campanario suspendido en la roca desnuda con una campana que lleva siglos ahí colgada, visible desde cualquier punto del valle. Esa campana, la original, se perdió hace mucho. La que ves hoy es una réplica. Pero la imagen de una campana flotando sobre el vacío, sin ningún edificio alrededor que la sostenga, sigue siendo la postal más repetida de todo Guadalest, y también la más engañosa. Parece un adorno y en realidad es lo único que sobrevivió a 3 desastres seguidos. Guadalest tuvo, además, una importante población morisca hasta el año 1609, cuando Felipe III decretó su expulsión de toda España. De la noche a la mañana, buena parte de los agricultores que trabajaban estas laderas desaparecieron del valle y la corona tuvo que repartir sus tierras entre nuevos pobladores mediante una carta puebla firmada apenas 2 años después. El valle nunca volvió a tener la misma población que antes de aquella expulsión. Guadalest pertenece hoy a la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España y tiene 8 museos distintos repartidos en apenas un puñado de calles, desde uno dedicado a microminiaturas hasta otro de casas de muñecas. Nada de eso estaba pensado para los 2 millones de personas que hoy hacen cola bajo el sol para atravesar el mismo túnel que hace 900 años servía para defender la fortaleza de un ataque. La piedra que una vez protegió a Guadalest de sus enemigos, ahora simplemente filtra a cuánta gente le apetece entrar cada mediodía de agosto. El número 8 también nació de la guerra, pero aquí la batalla no la ganó ningún ejército, la ganó literalmente la piedra que envuelve al pueblo entero y que durante 80 años impidió que nadie pudiera conquistarlo. Número 8.
En plena serranía de Cádiz, encajado en el cañón que abrió el río Guadalporcún, hay un pueblo cuyo propio nombre es una burla histórica. Setenil de las Bodegas viene del latín septem nihil, 7 veces nada, y hace referencia a los 7 intentos fallidos que necesitaron los ejércitos cristianos para conquistar esta plaza durante la Reconquista. 80 años de guerra intermitente contra un puñado de casas metidas bajo la roca, hasta que el 21 de septiembre de 1484, los reyes católicos consiguieron por fin lo que ni sus antecesores habían logrado en 7 asedios distintos. Lo que hacía inexpugnable a Setenil no era ningún ejército, sino la propia geología. Sus casas no están excavadas en la piedra como en otros pueblos de Andalucía. Están encajadas bajo enormes salientes de roca que el cañón del río fue tallando durante milenios, usando la piedra como techo y como pared trasera. El resultado son calles enteras cubiertas por un tejado natural de varias toneladas, como la calle Cuevas del Sol y la calle Cuevas de la Sombra, donde los bares y las casas se alinean bajo la misma losa de piedra que llevaba ahí desde mucho antes de que existiera Roma. Y de antes de Roma hay pruebas. En 1997, unas excavaciones en el barrio del Torreón sacaron a la luz una pequeña figura tallada conocida hoy como la Damita de Setenil, una Venus paleolítica de 5000 años de antigüedad que demuestra que esta grieta en la roca llevaba habitada desde mucho antes de que nadie soñara con asediarla 7 veces. Antes de que los almohades fortificaran Setenil en el siglo XII, el cañón del Guadalporcún ya ofrecía cobijo natural a quien buscara refugio bajo la roca, y esas mismas cuevas terminaron convertidas siglo tras siglo en cocinas, dormitorios y bodegas. Siéntate en cualquiera de los bares de la calle Cuevas del Sol a mediodía y vas a notar algo que ningún aire acondicionado consigue igualar. El propio techo de piedra mantiene la calle varios grados más fresca que el resto del pueblo, incluso en pleno agosto. El mismo truco térmico que durante el asedio permitió a sus habitantes resistir 7 veces seguidas. Pero la historia que de verdad incomoda en Setenil no sale en ningún folleto turístico. Los vecinos todavía cuentan la leyenda del niño que llora. En los años 40 del siglo pasado, una mujer soltera del pueblo se quedó embarazada. En aquella época, un embarazo fuera del matrimonio bastaba para que el pueblo entero le diera la espalda a una mujer, así que la repudiaron sin contemplaciones. Dicen que desde entonces, algunas noches, junto al arroyo de Alcalá, todavía se escucha el llanto de un bebé que nadie ha podido explicar nunca. Nadie cuenta qué fue de la madre. Esa parte de la historia, la que de verdad importa, se perdió mucho antes de que nadie pensara en convertirla en leyenda. Setenil sirvió también de escenario para la serie de televisión Curro Jiménez en 1977. Y el propio actor protagonista llegó a declarar públicamente que de todas las localizaciones de la serie, esta fue la que más le impresionó. Hoy el pueblo forma parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España y miles de visitantes hacen cola cada fin de semana para fotografiar el mismo techo de piedra bajo el que, hace menos de un siglo, una mujer sola tuvo que criar a su hijo sin que nadie del pueblo quisiera ni mirarla a la cara. El número 7 de esta lista cambia por completo el paisaje. Dejamos la piedra caliza de Andalucía para cruzar, literalmente, un puente de madera que se balancea sobre un barranco catalán, construido después de que una riada se llevara por delante casi todos los molinos que daban de comer al pueblo. Número 7. En la comarca catalana de Osona, sobre un promontorio de roca volcánica que domina el barranco del Collsacabra, hay un pueblo al que solo se puede entrar de una manera, cruzando un puente colgante de madera que se balancea bajo tus pies mientras el agua corre unos metros más abajo.
Rupit-ili-Pruit apenas supera los 280 habitantes y su documentación más antigua, la del castillo y la iglesia de San Juan de Fábregas, se remonta al año 968. El puente que hoy fotografía todo el mundo no es medieval, aunque lo parezca. Se construyó en 1945, después de que una riada arrasara 5 años antes la mayoría de los 12 molinos que durante siglos habían molido el grano de toda la comarca a lo largo de la riera de Rupit. Antes de esa riada, el pueblo vivía del agua de una forma muy concreta. Molinos desde el siglo X, oficios ligados al textil y a la ferrería, y una economía que dependía por completo de que el cauce del río se comportara. Cuando dejó de comportarse, el pueblo tuvo que inventarse una forma nueva de cruzar su propio barranco, y esa solución de emergencia acabó convirtiéndose, 80 años después, en el símbolo turístico de todo el municipio. La piedra volcánica que da su color oscuro a todo el pueblo procede de antiguas coladas de lava que moldearon este rincón del Colzacabra hace millones de años, mucho antes de que ningún molinero pensara en instalarse junto a la riera. Hoy, entre semana y fuera de temporada alta, el pueblo recupera un silencio que solo interrumpe el agua bajo el puente y las campanas de la iglesia de Saint Michel, mientras la ganadería y los pequeños cultivos de cereal que todavía trabajan, algunas familias conviven, no siempre con comodidad, con el aparcamiento regulado que llena el pueblo cada fin de semana. Antes de que el turismo llegara a Rupit, estas montañas tuvieron su propio terror particular. El bandolerismo catalán de los siglos XVI y XVII con figuras como Joan Sala, conocido como Serrallonga, que operaba en las cercanas Guilleries y cuya leyenda todavía se canta en romances populares de la zona. No hacía falta un castillo para infundir miedo en el Colzacabra. Bastaba con conocer los caminos mejor que la guardia del rey y con saber dónde esconderse entre los bosques de haya que todavía hoy rodean el pueblo. Camina por las calles Fossar y Barbacana, las más antiguas del casco histórico, y vas a encontrar dinteles de piedra con fechas grabadas de los siglos XVI y XVII. La firma silenciosa de notarios, boticarios y herreros que construyeron sus casas para que sobrevivieran más que ellos mismos. Muchas lo consiguieron. Sigue el sendero que sale del pueblo y en menos de media hora llegas al Salto de Salent, la cascada más alta de toda Cataluña, con una caída libre de más de 100 metros que en época de deshielo se convierte en un estruendo que se escucha desde el propio casco antiguo. El municipio de Pruit, con su pequeña iglesia románica de San Andrés, mantuvo identidad propia hasta 1977, cuando se fusionó administrativamente con Rupit. Antes de esa fecha eran, oficialmente, 2 pueblos distintos separados por apenas un puñado de kilómetros de bosque. Hoy Rupit-ili-Pruit ha sido reconocido como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo por la propia Organización Mundial del Turismo, un título que ningún vecino del siglo XVI, ocupado en no perder su molino en la próxima riada, hubiera sabido ni qué hacer con él. El número 6 nos lleva a un pueblo que no necesitó ningún puente ni ninguna muralla para hacerse un hueco en la historia de España. Le bastó con que una reina, a punto de dar a luz, cruzara medio reino para asegurarse de que su hijo naciera lejos de la guerra civil que en ese momento devoraba Navarra. Número 6. En el noroeste de Zaragoza, en la comarca de las 5 villas, hay un pueblo amurallado que durante siglos se llamó simplemente Sos, a secas, hasta que en 1925 el rey Alfonso XIII autorizó por real orden que añadiera a su nombre el título por el que hoy lo conoce todo el mundo, del rey católico, porque aquí, en una casa-palacio de piedra que todavía se puede visitar, nació el hombre que terminaría reinando sobre media península. El 10 de marzo de 1452, la reina Juana Enríquez estaba a punto de dar a luz en pleno estallido de la guerra civil que entonces desangraba Navarra. Para evitar cualquier riesgo, decidió cruzar la frontera y traer a su hijo al mundo en suelo firmemente aragonés, en el llamado casal de la familia Sada.
aquel niño fue bautizado como Fernando y 17 años más tarde, siendo ya rey de Sicilia y heredero de la corona aragonesa, se casaría con Isabel de Castilla en una unión que terminaría sellando la conquista de Granada y el fin de casi 8 siglos de reinos musulmanes en la península. Sos ya era una villa próspera mucho antes de aquel parto histórico. En el siglo XII se había convertido en una de las poblaciones más pujantes de las montañas de las 5 villas, protegida por murallas que el rey Ramiro II mandó completar y coronadas por la torre del homenaje de un castillo levantado a comienzos del siglo XI. Su posición fronteriza con Navarra, la misma que empujó a la reina embarazada a cruzar hasta aquí en 1452, había convertido a Sos en escenario constante de la guerra civil navarra, que enfrentaba a agramonteses contra beamonteses durante buena parte del siglo XV. Sos forma parte, junto con Esquea, Taus de Sádava y un castillo, de la comarca que da nombre a las 5 villas, un territorio fronterizo que durante siglos tuvo que defenderse tanto de Navarra como de Castilla. Esa misma fisonomía medieval intacta, con calles empedradas y palacios renacentistas que apenas han cambiado en 500 años, ha convertido a Sos en plató de rodaje habitual, desde la comedia de Berlanga la Vaquilla hasta producciones más recientes ambientadas en la propia Edad Media que hoy define al pueblo entero. Pasear hoy por Sos es cruzar, casi sin darte cuenta, 3 religiones distintas conviviendo en el espacio de un puñado de calles. Su antigua judería, con una sinagoga que todavía se conserva, convivió durante generaciones con la iglesia románica de San Esteban y con la lonja medieval donde antes se negociaba el grano de toda la comarca. El propio rey Juan II, padre de Fernando, concedió a los vecinos de Sos el privilegio de convertirse en infanzones perpetuos, un título de baja nobleza que ninguna otra villa cercana llegó a conseguir, como agradecimiento por la fidelidad que la villa le había mostrado durante los años más duros de aquella guerra. Cada mes de marzo, Sos revive el nacimiento de su vecino más ilustre con unas jornadas medievales en las que participa literalmente todo el pueblo, vestido con trajes de época, escenificando la llegada de la reina Juana Enríquez a punto de dar a luz. Resulta casi irónico que el hombre que terminaría unificando las coronas de España bajo un solo cetro naciera en realidad por pura urgencia. Sus padres solo querían alejarlo de una guerra que no era la suya. Sos del rey católico existe tal y como lo conocemos hoy gracias a un parto de emergencia en territorio ajeno al conflicto. Y ese accidente de calendario terminó cambiando el mapa entero de la península. El número 5 de esta lista también depende de una decisión de última hora, solo que aquí no habla ninguna reina. Habla un campesino que, en plena tormenta de nieve, decidió no faltar a una misa a la que nadie más se atrevió a ir. Número 5. A 1300 metros de altitud, en la frontera entre León y Galicia, hay un pueblo que casi siempre está envuelto en niebla. Ocebreiro recibe a los peregrinos del Camino de Santiago con un puñado de payosas, viviendas circulares de piedra y techo de paja que se construyen igual desde tiempos prerromanos y con una iglesia prerrománica que guarda, según cuenta la tradición, el cáliz más importante de toda Galicia. La historia que hizo famoso este lugar ocurrió hacia el año 1300, en plena tormenta de nieve. Un monje benedictino celebraba misa en el monasterio hospital de Ocebreiro, sin ninguna fe. Llevaba tanto tiempo repitiendo el mismo rito que ya lo hacía por rutina, convencido además de que, con aquel temporal, nadie se iba a molestar en subir hasta allí, pero un campesino de un pueblo cercano, Juan Santín, devoto hasta el extremo, cruzó la nieve para no faltar a la misa como hacía siempre. Cuando el monje lo vio entrar empapado y agotado, se burló de él delante de todos. Había hecho tanto esfuerzo, dijo, solo para ver un pedazo de pan y un poco de vino. En ese instante, según narran las crónicas benedictinas, la hostia se transformó en carne y el vino en sangre ante los ojos de ambos.
el Papa Inocencio VIII reconoció el relato mediante una bula en 1487 y los propios reyes católicos. De camino de vuelta de Santiago de Compostela en 1486, se detuvieron aquí para escuchar la historia y regalaron al templo 2 redomas de cristal para conservar las reliquias. El cáliz y la patena originales siguen expuestos hoy en la Capilla del Santo Milagro, junto a 2 sepulcros donde la tradición local sitúa los restos del monje y del campesino. Algunos estudiosos, con Wagner de por medio, llegaron a sugerir que este mismo relato pudo inspirar el argumento de su ópera Parsifal, y que el grial de la leyenda medieval y el cáliz de Ocebreiro terminaron confundiéndose en la imaginación popular europea. Pero si Ocebreiro sigue en pie tal y como lo conocemos hoy, no se lo debe solo a un milagro medieval, sino a un párroco del siglo XX llamado Elías Baliña. Fue él quien, con sus propias manos y con ayuda de vecinos, restauró las pallosas que hoy sirven de museo etnográfico y reconstruyó los cimientos de la iglesia original tras siglos de abandono. Y fue también él quien, cansado de ver a peregrinos perdidos por los caminos, tuvo la idea de pintar flechas amarillas sobre piedras, árboles y muros para marcar la ruta hacia Compostela, el mismo sistema de señalización que hoy siguen sin saberlo millones de peregrinos en todo el Camino de Santiago. Cada 9 de septiembre, Ocebreiro celebra la fiesta del Santo Milagro, y miles de fieles suben hasta este pueblo diminuto para rezar ante la misma Virgen, que según cuenta la tradición, inclinó la cabeza para presenciar aquel prodigio en plena tormenta. La niebla, que suele cubrir estas montañas casi todo el año, hace que el pueblo aparezca de golpe, sin previo aviso, cuando ya crees que te has perdido en la carretera. Puede que sea la última señal de un lugar que lleva siglos apareciendo justo cuando alguien está a punto de rendirse. El número 4 también obliga a subir hasta perderse entre montañas, aunque aquí la niebla se cambia por un desnivel de 400 metros excavado en un túnel, y el milagro medieval por un rescate de 2 alpinistas que mantuvo en vela a todo un país durante 12 días. Número 4. En el corazón de los picos de Europa, en Asturias, hay un pueblo al que ningún coche ha llegado nunca, porque ninguna carretera ha logrado subir hasta él. Bulnes, con apenas una treintena de vecinos censados, vive a 649 metros de altitud, dividido en 2 barrios, la villa y el castillo, rodeado por montañas tan cerradas que hasta la electricidad tardó en llegar hasta 1988. Durante siglos, la única manera de entrar o salir de Ballen fue caminar 1 hora y media por un sendero de montaña junto al río Tejo. Eso cambió en 2001, cuando se inauguró un funicular que atraviesa la Peña Maín por un túnel de más de 2000 metros excavado en piedra caliza y que en apenas 8 minutos salva un desnivel de 400 metros. Antes de esa fecha, cualquier urgencia médica, cualquier mudanza, cualquier ataúd tenía que bajar la montaña a pie o a lomos de una mula. El funicular transporta hoy a más de 100.000 pasajeros al año y sigue siendo, junto con el sendero, la única forma de entrar en el pueblo. No existe ninguna carretera y probablemente nunca la habrá. El pueblo se divide en 2 núcleos, la villa y el castillo, unidos por un camino empedrado en cuesta de apenas 500 metros, que hoy recorren sobre todo turistas con cámara en mano, pero que durante generaciones fue la única calle que conectaba a las familias de pastores que vivían arriba con quienes bajaban el ganado hacia los prados de más abajo. Antes de 1988, cuando por fin llegó la electricidad, las noches en Bulnes se alumbraban con candiles, y el frío de los picos de Europa entraba en las casas de piedra sin que ninguna calefacción moderna pudiera pararlo. Ese mismo aislamiento fue el que convirtió a Bulnes en el escenario de uno de los episodios más seguidos de la televisión española del siglo XX. En febrero de 1970, los montañeros José Luis Arrabal y Gervasio Lastra quedaron atrapados en el naranjo de Bulnes, el Picu Urrielu, una aguja caliza de 2.519 metros que se levanta justo encima del pueblo.
Durante 12 días, España entera siguió en blanco y negro el rescate de ambos hombres, mientras los mejores alpinistas del país, con César Pérez de Tudela al frente, subían hasta el pico para intentar bajarlos con vida. Lo consiguieron, y aquellas imágenes en directo se convirtieron en uno de los primeros grandes momentos de la televisión en España, siguiendo un drama que ocurría a pocos metros de un pueblo al que, en aquella época, todavía no había llegado ni la luz eléctrica. Bulnes pertenece hoy a la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, y sus casas de piedra caliza con tejados rojizos reciben cada año a montañeros que suben desde Poncebos buscando el camino hacia el Naranjo, el mismo desfiladero que durante generaciones fue la única salida al mundo exterior para los pastores que vivían aquí arriba. Sus pocos restaurantes y alojamientos rurales dan de comer hoy a más visitantes en un fin de semana de verano que habitantes tuvo el pueblo en toda una generación. Vivir sin coches ni carreteras se ha convertido, para quien visita Bulnes un fin de semana, en un lujo pintoresco que fotografiar. Para las familias que criaron a sus hijos aquí antes de 2001, subir y bajar la montaña a pie con cada emergencia no era ninguna experiencia auténtica. Era, sencillamente, la única opción que tenían. El número 3 de esta lista lleva ese mismo aislamiento todavía más lejos, hasta una aldea perdida en un valle que la propia tradición local bautizó sin ninguna metáfora de por medio como el Valle del Silencio. Número 3. En las montañas del Bierzo, en León, hay un valle tan cerrado entre desfiladeros que la propia tradición local lo bautizó como el Valle del Silencio. Al final de esa carretera estrecha, que serpentea durante casi una hora, aunque apenas separa 20 kilómetros de Ponferrada, aparece Peñalba de Santiago, un pueblo de poco más de 20 vecinos, censados, construido casi por completo con las piedras de un monasterio que ya no existe. El origen de todo esto se remonta al siglo X, cuando un monje llamado Genadio, que había llegado a ser obispo de Astorga, decidió renunciar a su cargo eclesiástico para retirarse a este valle apartado y vivir como ermitaño. En su propio testamento, redactado en el año 919, Genadio escribió que había fundado aquí, en recuerdo del apóstol Santiago, un tercer monasterio al que llamó Penalba, la iglesia que todavía se conserva con su fachada de doble arco de herradura mozárabe. Se terminó de construir en el año 937, mientras a 800 kilómetros de distancia, el califa Abderramán III levantaba en Córdoba la ciudad palaciega de Medina Azahara. Dos mundos completamente distintos, construyendo casi al mismo tiempo, a partir de la misma tradición artística que había cruzado media península. Genadio vivió sus últimos 19 años retirado en una cueva cercana, la que hoy se conoce como Cueva de San Genadio, siguiendo una práctica ascética que los monjes de la época llamaban el voto de tinieblas. Un aislamiento voluntario y extremo pensado para despojarse de cualquier comodidad del cuerpo y alcanzar un estado de conciencia distinto. Según la leyenda que todavía cuentan en el pueblo, el ruido del río que corría junto a su cueva le impedía concentrarse en la oración, así que Genadio pidió que las aguas guardaran silencio. Cuentan que la corriente se introdujo bajo tierra y volvió a aparecer metros más abajo, silenciosa, y que de ahí viene el nombre que lleva todo el valle desde entonces. Genadio murió en el año 936 y fue enterrado en la propia iglesia que había fundado. Pero ni siquiera su cuerpo descansó en paz. En el siglo XVI, la duquesa de Alba ordenó trasladar sus restos hasta Villafranca del Bierzo y de ahí terminaron viajando hasta Valladolid. Su tumba original, vacía desde entonces, sigue en el mismo contraábside donde los monjes lo enterraron hace más de 1000 años. El monasterio que él fundó desapareció por completo con el paso de los siglos. Sus piedras se reutilizaron para construir las mismas casas de pizarra que hoy forman el pueblo. Así que caminar por las calles de Peñalba es caminar sin saberlo entre los restos desmontados del propio cenobio que le dio origen.
Hoy Peñalba de Santiago es bien de interés cultural y forma parte de la red de los pueblos más bonitos de España, pero sigue siendo tan remoto que muchos viajeros llegan pensando que se han equivocado de carretera. Un lugar fundado por un hombre que renunció a la máxima autoridad religiosa de toda una diócesis, para desaparecer en un valle donde ni siquiera el agua tenía permiso para hacer ruido. El número 2 de esta lista también nació del deseo de desaparecer del mapa, solo que aquí no fue un solo hombre buscando silencio, fue un pueblo entero que durante más de 2 siglos se gobernó a sí mismo con un rey que la propia corona de España terminó por no saber muy bien cómo tratar. Número 2. A menos de 1 hora de Madrid, en la Sierra Norte, hay un pueblo de casas negras de pizarra al que durante siglos casi nadie prestó atención y que hoy sorprende a cualquiera que descubre su historia por primera vez. Tuvo su propio rey. Patones de Arriba, encaramado a 832 metros de altitud sobre un desfiladero del río Jarama. Fue durante más de 2 siglos una especie de reino diminuto dentro del propio reino de España. La primera noticia documentada del lugar aparece en un padrón de 1555, cuando apenas 5 vecinos habitaban la alquería que unos pastores apellidados Patón habían levantado entre los montes de Pizarra. Cansados de tener que caminar hasta la vecina Uceda para cualquier trámite administrativo, los vecinos decidieron elegir entre ellos a la persona de mayor integridad para que gobernara sus disputas y los representara ante el exterior. Así nació la figura del rey de los Patones, un cargo hereditario que pasaba de padre a hijo primogénito, sin corona ni palacio, pero con autoridad real reconocida incluso por la propia monarquía española. En 1653 queda documentada una reunión entre el rey de los Patones y el cardenal Moscoso, en la que el monarca serrano pidió permiso para construir una ermita, y el cardenal se lo concedió sin poner ninguna objeción. El último rey documentado, Juan Prieto, protagonizó en 1769 el episodio que mejor resume esta historia. Le escribió una carta al mismísimo Carlos III que empezaba así: del rey de los Patones al rey de las Españas. En ella pedía 2 cosas: independencia administrativa frente a Uceda y una rebaja de los impuestos que consideraba abusivos. Carlos III, un monarca ilustrado que no estaba dispuesto a tolerar que existiera otro rey dentro de sus fronteras, respondió con una solución de compromiso. El 3 de agosto de 1769, el Consejo de Castilla concedió a Patones la independencia que pedía, con la condición de que renunciara para siempre a la figura de su propio rey. Fue el final silencioso de la única monarquía paralela que existió jamás dentro de España. La leyenda local añade todavía otro capítulo. Se cuenta que ni los árabes durante la invasión de la península, ni las tropas napoleónicas siglos más tarde, llegaron nunca a descubrir la existencia de este pueblo escondido entre barrancos, aunque varios historiadores han puesto en duda esa parte de la historia por falta de documentación que la respalde. Lo que sí es un hecho es que, tras la guerra civil, las condiciones de vida en lo alto del pueblo se volvieron tan duras que sus habitantes empezaron a trasladarse a la Vega del Jarama, fundando un nuevo núcleo que llamaron Patones de Abajo. Para los años 60, el pueblo original quedó prácticamente vacío, sus casas de pizarra abandonadas a la intemperie durante décadas, hasta que forasteros con más curiosidad que prisa empezaron a reconstruirlo. Hoy, la iglesia de San José, la misma que el rey de los Patones pidió construir en 1653, funciona como oficina de turismo. Miles de madrileños suben cada fin de semana a comer cocido y a fotografiar la llamada arquitectura negra, sin saber que caminan por las calles de la única monarquía que España toleró dentro de sus propias fronteras, y que fue la propia corona la que, con buenas maneras, se encargó de borrarla del mapa. El número 1 de esta lista tampoco necesitó ningún ejército para vaciarse, le bastó con una orden de expropiación firmada en 1955 y un cálculo de ingeniería que nunca llegó a cumplirse. Número 1.
En 1955, el Estado español expropió un pueblo entero en la provincia de Cáceres. La orden decía que las aguas de un nuevo embalse iban a tragárselo. Los vecinos de Granadilla tuvieron que dejarlo todo: casas, huertos, muebles, la vida entera que habían construido dentro de una muralla que llevaba en pie desde el siglo XII. 70 años después, el agua del embalse de Gabriel y Galán todavía no ha tocado ni una sola de sus piedras. Y ese, precisamente, es el motivo por el que Granadilla sigue vacía hoy. El origen de Granadilla se remonta al siglo IX, cuando los musulmanes levantaron aquí una alcazaba defensiva sobre un promontorio rodeado casi por completo por los ríos Alagón y Ambrós. Su trazado urbano, encerrado dentro de una muralla que dibuja una forma redondeada, recordaba tanto a la fruta que le dio nombre: Granada. La misma palabra que siglos después heredaría la ciudad andaluza. Tras la Reconquista, el rey Fernando II de León se la arrebató a los musulmanes en 1170 y desde 1446 perteneció a la Casa de Alba, que mantuvo el señorío durante casi 4 siglos. Sobre la antigua alcazaba se construyó, entre los siglos XV y XVI, un castillo de estilo renacentista, cuya torre todavía domina hoy el conjunto amurallado. La condena de Granadilla llegó de la mano del franquismo y de un plan de regadío pensado para transformar la comarca. El problema, según denuncian todavía hoy los descendientes de quienes vivían aquí, es que el proyecto estaba mal calculado desde el principio. Para que el agua llegara realmente a inundar el pueblo, tendría que haber saltado por encima de la propia presa. Nunca ocurrió. El resultado es una paradoja que solo se entiende viéndola con los propios ojos. Un pueblo medieval intacto, rodeado de agua por casi todos sus flancos, condenado a muerte por un cálculo de ingeniería que resultó equivocado y abandonado durante décadas por una condena que ni siquiera llegó a cumplirse. Eugenio Jiménez, jubilado de 74 años, que fundó hace unas 2 décadas la Asociación de Hijos de Granadilla, repite siempre la misma frase a quien quiera escucharla: de Granadilla abandonada, nada. A nosotros nos echaron. Su familia, como el resto de vecinos expropiados, nunca consiguió instalarse en los pueblos de colonización que el régimen había prometido a cambio, y terminó, como tantas otras, rehaciendo su vida en Madrid, lejos de la tierra que había cultivado durante generaciones. En 1990, el cineasta Pedro Almodóvar se enamoró de este escenario vacío y rodó aquí buena parte de su película Átame, con Antonio Banderas y Victoria Abril recorriendo unas calles que entonces llevaban ya 35 años sin un solo vecino. Fue en 1980 cuando Granadilla se declaró conjunto histórico-artístico y en 1984 cuando entró a formar parte de un programa educativo que convirtió sus casas restauradas en aulas de naturaleza para escolares, la única forma que se encontró de devolverle algo parecido a la vida sin devolverle de momento a sus habitantes originales. Solo hay 2 fechas al año en las que Granadilla vuelve a llenarse de las voces que debería tener todos los días. El 1 de noviembre, cuando se celebra una misa en su iglesia restaurada, y el 15 de agosto, coincidiendo con la fiesta de su patrona. Ambos días, antiguos vecinos que ya peinan canas, y también sus hijos y sus nietos, cruzan de nuevo la única puerta que sigue teniendo acceso al recinto amurallado, la misma por la que sus abuelos salieron para siempre hace 7 décadas. Y durante unas horas Granadilla deja de ser un pueblo fantasma para volver a ser brevemente un pueblo. Y aquí termina nuestra lista. 10 lugares escondidos, de una ría gallega custodiada por cruces de piedra hasta una villa amurallada de Cáceres que el agua tenía que borrar del mapa y todavía no ha conseguido hacerlo. Todos ellos comparten algo incómodo. Casi ninguno se hizo famoso por decisión propia. Los descubrió el turismo, los salvó una asociación de vecinos o los mantuvo con vida un error de cálculo que nadie planeó. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos 10 pueblos conocías ya y cuál te ha sorprendido más.
Y si te ha gustado este recorrido, ya sabes lo que toca. Dale a suscribirte a Buscador de lo Místico, porque España sigue guardando pueblos enteros que casi nadie sabe que existen. Nos vemos en el próximo.